de las redes sociales, le damos la bienvenida, no sea parte de nuestra transmisión. Seguro estamos que hay palabra de bendición para su vida y para la de ustedes también. La gloria y la honra sea para nuestro Padre. Qué bonito sentirlo. Qué bonito es avivar ese fuego que hay en nosotros. Si hay algún hermano que nos visite por primera vez, que levante su mano. Por aquí está una hermana. Por aquí todos somos. Por aquí está la hermana, otra hermana. Para la gloria de Dios, ¿cómo le dice la iglesia? Bienvenidas a escuchar palabra de Dios. Bienvenidas, hermanas, a recibir ese hermoso regalo que es la palabra de Dios. Qué maravilloso, de verdad que sí. La gloria sea solo para Él. De Saulo a Pablo, una vida de las tinieblas a la luz. Doloroso, hermano, doloroso. Doloroso para Saulo y doloroso para los que nos vamos a representar con Saulo. Pero segura estoy que el Señor preparará nuestro corazón para recibir y sacar lo que está en las tinieblas, nos va a llevar a la luz. En el nombre poderoso de Jesús. En el camino de los apóstoles, ellos pasaron por muchas situaciones difíciles, muchísimas situaciones dolorosas, situaciones donde ellos fueron degollados, otros fueron apedreados, los mataron con piedras, tirándoles piedras, que ellos sentían el dolor de cada piedra. Otros pasaron por otros tipos de dolor como los palos. Hay estudios donde se veía claramente que sufrieron mucho. Ellos por llevar el evangelio sufrieron mucho. Cuando les digo que sufrieron mucho es porque vivieron un sufrimiento físico en ese momento, ¿verdad? Pero su misión siempre fue, la misión de cada uno de ellos era esparcir el evangelio, llevar el evangelio. Por eso hoy nosotros tenemos la bendición de disfrutar y de vivir el evangelio de Jesucristo, porque ellos lo esparcieron, se encargaron de llevarlo por todo el mundo y por todas las naciones. Pero así como los apóstoles salieron a llevar la palabra y a llevar el evangelio, salió Saulo detrás de ellos. Saulo con una sed de venganza, con una sed de acabar con el evangelio de Jesucristo, de acabar con cada uno de ellos. Y todo eso, hermanos, ustedes se preguntarán, ¿quién era Saulo? Saulo, en Hechos, vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 21:39 vamos a conocer quién era Saulo. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta misma ciudad, a los pies de Gamaliel. Instruido cuidadosamente en la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. En otra versión dice, yo soy un hombre. En otra versión, Saulo era un hombre, era un ser humano. Saulo era un ser humano, era un hombre. Saulo
nació en la ciudad de Tarso, ¿verdad? En Cilicia. Cilicia es, como decir, la actual Turquía. Esa es Cilicia. Una ciudad de prestigio, una ciudad de abundancia, una ciudad donde eran filósofos, se iban formando desde pequeñitos, estudiosos, amando el arte, amando las leyes, haciendo cumplir las leyes. Amaban la cultura, ellos amaban y respetaban las culturas, eran cumplidores de la ley. Así se crió Saulo en esta ciudad, con mucha abundancia, con muchos estudios, se fue desarrollando cada vez más en estudios profundos de la Biblia, y ellos estudiaban la Biblia, ellos estudiaban mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Pero llega un momento en que su maestro, les dije anteriormente que se instruyó a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino, ¿verdad? Ellos amaban y respetaban y hacían cumplir las leyes. Pero ¿qué pasa? Que ellos estaban bajo una herejía, es decir, distorsionaban la palabra. Ellos distorsionaban la palabra de Dios, ¿verdad? La distorsionaron en el punto de que ellos no creyeron en Jesús. Ellos no creyeron que Jesús, el que vino y el que vendrá, era el Mesías. Ellos no creyeron eso. Mucho menos que Jesús iba a morir en una cruz. Para ellos ese no era su Mesías, el que iba a morir en una cruz. No, ellos no podían, no toleraban eso. Y por eso era la sed de venganza de Saulo. Porque él decía, ¿por qué adoran a ese Jesús como el Mesías, si ese no puede ser el Mesías? Porque ellos no lo esperaban así. Ellos no esperaban el Mesías de esa manera. Y que el Mesías muriera en una cruz, mucho menos. Que se hiciera pecador por nosotros, mucho menos. Entonces, ahí empieza él a vivir una vida de tinieblas. ¿Por qué? Porque despierta él una sed de venganza, de amenaza, de dolor, de frustración. Empieza a dañar, hermanos. ¿Sabe? Yo me identificaba mucho con Saulo porque nosotros hemos dañado, hermanos, mucho. Quizás no hemos matado como lo hizo Saulo, pero para el Señor, en su palabra, no hay pecado chiquito ni pecado grande. Para Él es pecado. Es el mismo pecado el que lo piensa como el que lo ejecuta. Ese es el pecado del que nosotros hablamos. El pecado, el que no le agrada a Papá Dios, ¿verdad? Entonces, de repente usted no mató. De repente usted no llevó a una persona a una muerte física, no lo degolló, no lo apedreó, pero sí lo hizo sentir mal, sí lo atropelló con una palabra, con un gesto, con su personalidad mal formada, eso de que arrogancia, altivez, que nos creemos más que los demás. Muchas veces hemos sido como Saulo. Yo me sentía muy identificada porque en infinitas ocasiones en mi vida anterior fui como Saulo. Yo dañé a mis hijas, sobre todo mi hija mayor. Yo dañé a mi esposo. Hice mucho daño, hermano. Pero cuando uno viene de esa vida de tinieblas es porque uno no conoce la verdad. No somos conocedores de la verdad. Saulo no conocía la verdad.
Saulo defendía lo que él creía que era la verdad. Amaba a Dios, pero defendía lo que él creía que era la verdad. Y comienza su vida de tinieblas. Saulo comienza su vida de tinieblas haciendo todas esas cosas mal, haciéndole daño a los demás, hiriendo, como en cualquier momento nosotros también los hemos hecho. Dice en Hechos 8:3, dice: y Saulo perseguía a la iglesia, entrando en las casas, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban a la cárcel. Fíjese todo lo que hizo Saulo, doloroso, los arrastraba a las mujeres. Yo me lo imaginaba así como si la alara por los cabellos y las arrastraban solamente por esa sed de venganza y de llevarlos a la cárcel. Pero ¿sabe por qué? Porque no conocía la verdad, porque estaba en una vida de tinieblas, como en algún momento usted y yo pudimos haber estado. Se convirtió en un asesino. Se volvió un hombre apasionado por hacer cumplir la ley que él creía la verdadera. Vivimos en tinieblas cuando no conocemos la verdad. Y dice en Hechos 9, para los que cargan Biblia y quisieran acompañarme a leer, en Hechos 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, lo trajese preso a Jerusalén. Él estaba saliendo de Jerusalén y él iba a Damasco, ¿verdad? Él iba a seguir persiguiéndolos porque le comunicaron a ellos que ellos estaban allá y él iba para allá, buscándolo en su sed de venganza, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y él viene a los sacerdotes y les dice que le den esas cartas de autorización para él. Si los encontraba en el camino, él tenía ese respaldo, esa autorización de que, bueno, tú eres un seguidor de Jesús, vamos preso. Y se los llevaba, se los podía llevar porque esa era la ley que él creía, ¿verdad? La ley que él defendía y a la ley que le dieron autoridad, ¿ya? Él va y pide esas cartas, ¿verdad? Y se las otorgan, enseguida se las otorgan. Dice: yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo. Fíjense tan hermoso el Señor que venimos de una vida de tinieblas. Él venía de hacer, de dañar, de herir, de matar. Y hermanos, es tan bonito la misericordia y el amor de Papá Dios para con nosotros. Les digo que para con nosotros porque así como fue con Saulo, así también lo ha sido conmigo, y yo sé que con ustedes también lo será y también lo es. En esa misericordia de Dios, en ese amor tan hermoso, viene y yendo el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo acercó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él replicó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo
yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo clarito. Le dijo, no sigas en esa vida, porque es aquí, es con mi gente que debes andar, es con mi gente que te debes rodear. Así es el Señor de maravilloso y de misericordioso con nosotros. En ese momento viene, le habla el Señor a Saulo, así como le ha hablado a usted y como me ha hablado a mí. Nos habla, nos llena, nos orienta, nos capacita para ser cada día diferente, para no seguir en esa vida. Y seguimos y dice, yo soy el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Enseguida reconoció que era Jesús, que él estaba errado, enseguida, porque le dijo, Señor, ¿qué quieres que hagas? Él no puso pero, él no puso, ¿será que eres tú? Señor, ¿será que eres tú? Él no dudó, él enseguida le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se habían detenido atónitos, quedaron sorprendidos, completamente sorprendidos de lo que vieron y de lo que escucharon. Ellos vieron la luz, el resplandor, y escucharon. Dice, entonces Saulo se levantó del suelo y porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Así lo llevaron de la mano hasta Damasco. Es maravilloso, hermano. Saulo vivió esa experiencia tan hermosa que enseguida él no dudó, él estuvo atento a eso que el Señor le dijo, ¿verdad? Y los que andaban con él vieron la luz, escucharon, pero no vieron a Jesús. Entonces él sí, y quedó ciego. Dice, allí estuvo 3 días, lo llevaron a Damasco, y allí estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Desierto, hermano, doloroso, cuando duelen, procesos. Nosotros los llamamos procesos. ¿Saben por qué? Porque ya ahí venía la transformación de Saulo, porque ya ahí Saulo estaba conociendo la verdad, porque ya ahí Saulo estaba dejando de estar en las tinieblas y ahora venía la luz. ¿A vivir la palabra, a llevar la palabra, pero también a vivir los procesos? Porque eso es lo que nos lleva a los pies del Señor, los procesos. Dice, allí estuvo 3 días sin ver y no comió. Doloroso. Para el ciego, en un lugar, solo, sin ver, sin comer, y con su corazón, yo me lo imaginaba, yo decía, Señor, se tuvo que haber sentido demasiado mal, porque en lo más profundo de él tuvo que haber sentido culpa por haber dañado tanto, por haber hecho tanto daño, por haber herido a gente inocente, pero todo por defender una herejía que él creía que era verdad. Así somos nosotros cuando defendemos, cuando no conocemos la verdad. Así dañamos sin conocer la verdad. Pero cuando conocemos la verdad, no se nos permite
seguir iguales, no se nos permite seguir dañando, porque somos diferentes. Hay una transformación en nosotros que la hace el Señor. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Tan bello Ananías. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Recta, busca la casa de Judas, a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. El Señor le mostró a Ananías que Saulo estaba orando, y le mostró a Saulo que Ananías iba para allá. Vean la grandeza del Dios que usted y yo le servimos. Así como lo hizo con ellos, así lo hará con nosotros. Dice que está orando y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que cobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre, de los males que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Sintió miedo. Y yo le decía: Señor, gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias porque nos impulsan. Y yo sé que en algún momento de repente han sentido miedo de que puede pasar, o si esta hermana me falla, pero tienen el respaldo del Señor. Y es el Señor el que los direcciona, así como direccionó a Ananías. Él sintió miedo, y era de esperarse. Y aunque aquí tiene autoridad, le dijo, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y miren el propósito de Dios tan hermoso, y lo hermoso que es el Señor para con nosotros. Dice, el Señor le dijo: ve, porque este hombre es mi instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. El Señor lo tenía apartado. Desde que era Saulo, el Señor sabía el propósito que tenía. El Señor por eso permitió que estudiara tanto, por eso Saulo se instruyó tanto. Sí, se instruyó y estuvo en ese mundo de tinieblas. Pero cuando hay propósito de Dios en nuestra vida, y cuando salimos a la luz, que nos saca la luz, ese propósito de las tinieblas, que estuvimos en tinieblas, es para bendición de otros, es para que el Señor se lleve todo el peso de gloria. Se lleva todo el peso de gloria, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando otros dicen, cuando otros en cualquier momento le dicen a uno, por lo menos en mi caso, les cuento que a mí me costó para salir en las redes. Yo evadía muchas cosas porque yo sabía que estaba en tinieblas, porque yo no quería avergonzar a la iglesia, porque yo no quería avergonzar a Jesús, porque yo no quería dejar mal a mis pastores. Por eso el Señor decide y te toca la puerta y tú abres, y Él saca todo lo que no es de Él, y saca absolutamente todo. No es poco a poco o paso a paso, no, es todo, lo saca para llevarnos a la luz, a esa vida de luz. Y seguimos leyendo. Entonces Ananías fue
entró en la casa y poniendo las manos sobre él le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos como escamas y al punto recobró la vista y levantándose fue bautizado. Después de comer, yo me lo imaginaba, yo decía: Señor, qué bonito esa parte de transformación, de vivirlo, de que él solo le tocó y dice que botaba de sus ojos, botaba como escamas. O sea, duro lo que eso, que empezar a ver en ese momento en adelante, iba a empezar a ver diferente, iba a empezar a ver con ojos espirituales, iba a llegar a un nivel mayor. ¿Por qué? Porque eso lo estaba permitiendo el Señor. Y si lo hizo con Saulo, que fue un hombre, y si lo ha hecho conmigo, con ustedes también lo va a hacer. Con ustedes también lo va a hacer, hermanos. Después de comer recobró las fuerzas y Saulo pasó algunos días con los discípulos en Damasco. Hermano, necesitaba rodearse de la gente correcta. Necesitaba que le inyectaran de lo que ellos tenían para poder resistir por lo que había pasado y por todo lo que él había hecho. ¿De quién nos estamos rodeando? ¿A quién estamos yendo? ¿Estamos yendo a la gente correcta? ¿Nos estamos rodeando de esos discípulos, de esa gente que guerrea con el Señor, de esa gente que son apasionados por el Señor, de esa gente que lo dan todo por Jesús? ¿Nos estamos rodeando de ellos? Y seguimos leyendo, hermano, porque es demasiado hermoso. Y todos los que oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, a llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente no creía, ellos no creían en Saulo. No creían en Saulo. Hermanos, mire, y es tan hermoso llevarlo a nuestras vidas, porque leyendo otras partes, Saulo, en todos lados que él llegaba, iba a predicar, ya iba por muchos viajes. Saulo tenía que empezar a decir desde dónde el Señor lo había sacado, para que pudieran creer en él. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho, de que yo tengo que contar, de que he contado lo que el Señor ha hecho en mí, en mi testimonio y en el testimonio de otros, para que la gente de repente quede así como que, bueno, sí, es verdad, hermana, es verdad, sí, es verdad, eso pasa. Yo he visto esos testimonios así. Saulo tenía que hablar de todo lo que el Señor hizo para que pudiesen creer en él, en que él llevaba palabra de Dios. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo y no creían que fueran discípulos. Entonces Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, que le había hablado y que en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Siempre va a haber un Bernabé en nuestras vidas, ¿sabe? Que digan si es verdad. La hermana Jessica ha cambiado, o el hermano Jesús Eduardo ha cambiado. Siempre va a haber alguien que nos motiva, siempre va a haber esa persona que nos dice: sí, es verdad, ellos han cambiado. El Señor nos ha hecho en
encuentra Saulo en una vida de luz. Conoce la verdad y lleva la verdad. Se esparce, ya no los estaba persiguiendo, ya formaba parte de ellos. Ya era uno más de esos discípulos y formaba parte más de ese grupo y llevaba las buenas nuevas de salvación por todos lados. Llevaba la palabra de Dios por todos lados. Tuvo muchos viajes, muchos. Dice en una... Hermanos, que nunca se nos olvide lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mire dónde nos sacó. Que nunca se nos olvide todo eso que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, porque veníamos atropellados. Y quizás ese atropello de nosotros no era porque quisimos, quizás fue porque nacimos y así nos criaron. Quizás ese atropello era porque decidieron ser así. Pero es muy bonito cuando el Señor se enamora de nosotros, porque ese propósito se cumple y nos saca de una vida de tinieblas y nos lleva a la luz, a una vida de luz. Seamos como Saulo, como Pablo. Hay la transformación de Saulo a Pablo en uno de sus viajes, en su primer viaje. Dice la palabra que los apóstoles y los maestros, él iba a su viaje y lo ungieron, y desde ese momento aquí en la Biblia dejó de llamarse Saulo, sino que de ahí en adelante empezaron a hablar de Pablo, empezaron a llamarlo Pablo. Entonces, hermano, mire, le voy a decir algo tan tremendo que cuando nosotros estábamos en el mundo de las tinieblas, ¿cómo lo llamábamos? ¿Sobrenombre o por su nombre? Por lo menos a mí me decían Jessica. Pero cuando pasó de las tinieblas a la luz, ya no es Jessica, ¿sabe? Es hermana Jessica. Es hermana Jessica. ¿Por qué? Porque hay una conversión. Porque hay algo diferente que el Señor ha depositado en ti y en mí. Gracias, Señor. Gracias. Está maravilloso. Ahora Pablo, ya no hablamos de Saulo, sino hablamos de Pablo. Pablo nos inspira a que seamos amadores de Jesús. Amén. Que amemos a Jesús. Amén. Que seamos apasionados por la obra. Amén. Que vayamos y seamos apasionados por las almas. Amén. Que nos amemos unos con otros, porque eso lo dice Pablo. Aleluya. Pablo nos inspira a que seamos, y miren el privilegio que el Señor le dio a Pablo que dijese aquí en la palabra. Y está en 1 Corintios 11, 1. Primera de Corintios 11:1. Ya voy, que se me perdió, pero aquí está. Primera de Corintios, es bellísimo. 11:1. Dice: sed imitadores de mí. Amén. Así como yo lo soy de Cristo. Lo dice Pablo. No lo digo yo, hermano, lo dice Pablo. Sed imitadores de mí, que soy un
esté en mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, qué bonito, hermanos, que saben porque este privilegio que el Señor le dio a Pablo de poder decir eso, de poder decir, ser imitadores, que fuéramos imitadores de Pablo, como Pablo lo fue de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo fue de carne y hueso, porque Pablo tuvo una vida en oscuridad, igual que usted y que yo, porque Pablo vivió en tinieblas y salió a la luz, salió de las tinieblas a la luz. Por eso no tenemos excusa de que yo sigo igual porque es que perfecto solo Dios. Sí, se nos hace difícil, hermanos, ser como Jesús. Aunque Jesús tuvo emociones, Jesús fue un hombre, Jesús vino a la tierra, Jesús tuvo necesidades, Jesús pasó por dolores, pero Jesús nació divino. Jesús no tuvo pecado. Jesús se hizo pecador por usted y por mí. Entonces, si Jesús no tuvo pecado, nosotros podemos decir, es que Jesús fue perfecto. Yo no puedo ser como Jesús porque Jesús fue perfecto. Pero ¿sabe qué? Ya no hay excusa. Ya no tenemos excusa porque podemos ser como Pablo. Podemos ser como Pablo porque Pablo muy claro lo dijo. Sed imitadores de mí, que soy un hombre, que vengo de las tinieblas, pero que el Señor me sacó a la luz, que soy apasionado por llevar el Evangelio, que le hablé a la iglesia, que le hablé al cuerpo, que le hablé al matrimonio, porque todos esos privilegios se los dio el Señor a Pablo. Todos esos privilegios. Le dijo, Pablo le habló al cuerpo y le dijo, en 1 Corintios 3:16, le dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso lo dijo Pablo, inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Le habló a la iglesia en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo dijo Pablo, se lo habló a la iglesia, que somos uno con él. Con el Espíritu Santo somos uno con él. Esos privilegios se los dio el Señor a Saulo. ¿Y usted cree que nosotros no podemos ser como Saulos? No vamos a escribir la Biblia porque ya la palabra está escrita, ya está revelada, es el manual de vida que nosotros tenemos. Pero sí podemos hacer lo que dice aquí en la palabra de Dios. Sí podemos amarnos unos con otros. Hijos. Le habló a los hijos y no tuvo hijos. ¿Sabe qué le dijo a los hijos? Le dijo en Efesios 6:1-3, dijo, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo le habló a los hijos y no tuvo hijos. Pablo habló de matrimonio y no se casó, no tuvo esposa. Dijo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, y no tuvo esposo. Y nos enseña que es amarnos por sobre todas las cosas y en todo momento y en todo tiempo. Saulo nos habló de fe, Pablo nos habló de fe. Pablo conoció los atributos de Dios.
Pablo habló de juicio y de bondad de Dios. Pablo habló de amor y dijo: no debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La gloria sea para Dios, hermanos. Seamos imitadores de Pablo. Les hago esta invitación porque es maravilloso. De verdad que todo lo que Pablo habla y todo lo que fue, nos podemos ver nosotros si fuimos así, si fuimos peores, pero sí lo podemos hacer mejor. Somos responsables de aquí para allá porque ya conocemos la verdad. De aquí para allá ya conocemos la verdad. Ya no tenemos excusa para decir: no, es que Jesús es perfecto. Perfecto solo Dios. Perfecto solo Dios. Ajá, está bien, perfecto fue Él. Pero sí podemos ser imitadores de Pablo, porque Pablo glorificó el nombre de Jesús por todas las naciones, porque Pablo lo hizo todo por amor a Dios y por amor al prójimo. A los jóvenes, jóvenes presentes, jóvenes presentes, jóvenes presentes. Saben, Saulo estudió mucho, fue sobresaliente. Saulo fue sobresaliente en todos sus estudios, pero había propósito de Dios en él. ¿Saben por qué? ¿Por qué tanto estudio? Porque era el que iba a escribir casi que todo el Nuevo Testamento. Jóvenes presentes. Vale la pena estudiar. Vale la pena estudiar, porque el propósito de Dios en nuestras vidas se cumple. Se cumplió en Saulo y se cumplirá en nosotros. No se dejen arropar por el sistema de allá afuera, porque vale la pena estudiar. Mamá y papá, presente. Si podemos motivar, incentivar y llevar a nuestros hijos a que estudien. ¿Saben por qué? Porque el papá y la mamá de Saulo lo hicieron y ellos lo dejaron en Jerusalén porque sabían que ahí él iba a estudiar, y lo llevaron a otra ciudad para que estudiaran y se formara con todo lo que fue y lo que es en la palabra de Dios. Mamá y papá tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, y es motivarlos y es llevarlos a los caminos del Señor, pero también enseñarnos que las cosas se ganan guerreando, de rodillas delante de la presencia de Papá Dios. Sí podemos. Y para finalizar, así como esta matica somos nosotros, como árbol plantado. Dice su palabra que somos árboles plantados. Cuando el propósito de Dios llega a nuestras vidas y nos saca a nosotros de las tinieblas a la luz, el Señor hace esto.
de raíz lo que no es de Él. Desarraiga lo que no viene de Él. Mire la cantidad de raíces que tiene. Muchas, demasiadas, incontables. Así venimos nosotros cuando estamos en las tinieblas. Pero cuando llegamos a la luz, cuando llegamos a los pies de Cristo, Él saca de raíz. Así, Él saca de raíz lo que no es de Él, lo que no le agrada a Él, lo que nos aleja de su propósito, lo que nos aleja de sus principios, lo saca de raíz. Pero ¿cómo lo saca, hermanos? Cuando usted abre su corazón. Cuando usted abre su corazón, Él entra y hace. Pero si usted le abre un poquito hace. Si usted le abre bastante hace. Si usted le abre el portón de su corazón, créame que lo va a hacer así. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Seamos imitadores de Pablo. Amén. Seamos diferentes. Tenemos la oportunidad de ser diferentes. Amén. De sacar de raíz lo que no es de Él. Y sobre todo, hermano, de no avergonzarnos de lo que fuimos antes. ¿Saben por qué? Porque eso fue lo que se llevó todo el peso de gloria del Señor. Porque fue esto lo que nos llevó a servirle a Él, a Pablo, por sobre todas las cosas. Y para finalizar, cuando les invito a que, aparte de que seamos imitadores de Pablo como lo fue Pablo, también abramos nuestro corazón para que el Señor obre en nuestra vida, para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Ya basta, ya no más. No seamos como allá afuera. Somos diferentes, somos responsables de aquí para allá, somos responsables desde ahora en adelante. ¿Saben por qué? Porque ya conocimos la verdad, ya